Iniciamos este video, somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas Dr. Mauro Bernal Silva de la Universidad de Sonsonate. Somos estudiantes del primer año de la carrera de Derecho y en esta oportunidad, en el marco de las conferencias constitucionales, en la celebración del aniversario de la Constitución de 1983, nos ha tocado hacer una investigación y hablar y explicarles un poco sobre el proceso de habeas corpus. Así que, amigos, los invito para que ustedes junto con mis compañeros estén pendientes de estas explicaciones que vamos a estar dando para conocer qué es el habeas corpus, cómo se aplica y a dónde debemos recurrir para poder aplicar al proceso de habeas corpus. Los invito a que estén pendientes. Mi nombre es Gerardo Valindo y junto con mis compañeros vamos a tratar de explicarles lo que nosotros investigamos durante este periodo. Hola, mi nombre es María Barrera y les voy a hablar acerca del proceso del habeas corpus, sobre su historia y su origen. Primeramente, el habeas corpus tiene como objeto la tutela del derecho de libertad física y del derecho de integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas. Pero para poder conocer un poco más sobre esto, vamos a indagar un poco más de la historia y vamos a conocer de cómo viene el habeas corpus evolucionando y su origen a través de los años. La evolución del habeas corpus inicia en el sistema anglosajón, porque todos conocemos que el pueblo inglés ha sido uno de los que más han luchado por sus derechos y libertades, por la constante represión de sus reyes tiranos. Entonces aquí nace el habeas corpus en el año de 1679, el cual fue una institución que luchaba por garantizar los derechos de los detenidos en cuanto a las libertades. De esto se derivaron 6 tipos de habeas corpus. El primero es el habeas corpus ad respondendum, que es el que disponía la remisión del detenido a un lugar a otro para iniciarle una acción penal. El siguiente es el habeas corpus ad prosecendum, que tenía como finalidad el permiso para trasladar a un detenido de una jurisdicción a otra. Está el habeas corpus ad testificandum, que es el que se solicitaba para cuando se necesitaba que una persona prestara declaraciones. El habeas corpus cum causa es el que se lograba para que una persona que tenía deudas fuera detenida. El habeas corpus ad satisfacendum es el que se prevestía cuando un detenido era enjuiciado y el demandante necesitaba llevarlo ante un tribunal superior. Está el siguiente, que es el habeas corpus subcrindum, que obliga al custodio de un detenido a exhibir por qué fue detenido. Es decir, que exigía que el custodio dijera por qué causa él estaba siendo detenido y estaba siendo privado de su derecho de libertad. Continuando con la historia, en la antigua Roma, el sistema de habeas corpus fue más bien una lucha por la igualdad de los derechos de los plebeyos, ya que en esa época eran bastante suprimidos por los patricios. El habeas corpus para esa época era más bien un derecho que solamente contaba la clase alta, porque fue una evolución por lo cual lucharon los historiadores, que lucharon también los políticos de la época, los filósofos, y se desarrolló más que todo con la polis, es decir, con las clases altas económica de esa época. En la antigua Roma, la aparición del habeas corpus fue una protección jurídica que garantizaba el derecho de libertad del hombre, porque en esa época pues conocemos que estaban sumergidos en la esclavitud. Según los historiadores, el habeas corpus surge porque era demasiado el hecho de la violación o la vulneración a los derechos de libertades, ya que cuando una persona iba en deuda, esa persona era exhibida incluso por 60 días y si el acreedor lo deseaba, incluso era asesinada o era vendido como esclavo. En El Salvador, el habeas corpus ha ido evolucionando con los años. Sabemos de que es una garantía a los derechos de libertad y nace por primera vez en nuestra Constitución el día 18 de febrero de 1841, en su artículo 83, que establecía lo siguiente: ningún salvadoreño puede ilegalmente ser detenido en prisión y todos tienen el derecho a ser presentados ante el juez respectivo, quien en su caso deberá dictar el auto de exhibición de la persona o habeas corpus.
Como podemos observar, el modelo adoptado en esta Constitución es similar al que se adoptó en el antiguo sistema inglés. Según la evolución hasta la fecha de 1983, la Constitución establece en su artículo 242 cuáles serán los tribunales competentes para poder conocer los procesos de habeas corpus. Más adelante vamos a ir detallando un poco sobre el proceso y cómo es su legitimación. Hola a todos, soy Melanie Colato. Vamos a platicar acerca del habeas corpus. ¿Qué es el habeas corpus? Es el proceso constitucional que constituye un medio de protección de derechos y garantías fundamentales para las personas que han sido privadas de libertad. Hablando un poco acerca de la naturaleza jurídica y doctrinaria del habeas corpus, es importante considerar que la jurisprudencia constitucional ha determinado que se trata en términos generales de la facultad de autodeterminación y autoorganización que implica la capacidad de adoptar y ejecutar libremente las decisiones de forma que la persona determine con su libertad, su conducta, no pudiendo ser trasladado ni sufrir injerencias o impedimentos sin su expreso consentimiento o habilitación legal, ya sea por parte de terceros o por poderes públicos, y siempre que aquella sea naturalmente lícita. Tanto las privaciones de libertad que han sido ordenadas o que sean ordenadas por autoridades o particulares, hablando como medidas cautelares de detención provisional, penas de prisión, sanción, arresto, desapariciones forzadas, entre otros, como otro tipo de injerencias de derecho, hablamos en este caso pudiera ser de las restricciones migratorias, de arrestos domiciliarios o de presentaciones periódicas ante las autoridades, acosos policiales, por ejemplo, se evalúan a través de este proceso toda vez que se afirme que han sido acordadas o ejecutadas de forma contraria a la Constitución y que por lo tanto se considera una vulneración a la libertad física de las personas. En relación a esto, la integridad personal se ha sostenido una incolumidad corporal, psíquica y moral de la persona, es decir que esta comprende un conjunto de condiciones que permiten al ser humano la existencia sin menoscabo de cualquiera de las dimensiones mencionadas. El proceso de habeas corpus o de exhibición de la persona es un instrumento procesal que, integrado en el derecho procesal constitucional, tiene por objeto enervar aquellas intromisiones o afectaciones o restricciones o privaciones de libertad que se verifican con infracción constitucional y o legal. En la actualidad, el concepto de habeas corpus debe ser ampliado a los tratos crueles cometidos por algunas autoridades o los particulares en contra de los detenidos. Y aún en los supuestos de detenciones legales, en congruencia con esta postura, puede definirse que el habeas corpus como el mecanismo procesal que tiene por objeto proteger la libertad de las personas que han sido privadas de esta. Así, la Constitución de la República considera una reforma, ¿verdad? Y esta reforma, que fue en el artículo 11, inciso segundo, realizada en el año de 1996, establece que la persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier individuo o autoridad restrinja ilegal o arbitrariamente su libertad. Mi nombre es Osen Marinero y voy a explicar un poco sobre el tema de órganos competentes para conocer el proceso de habeas corpus. Tribunales competentes. El proceso de habeas corpus puede ser interpuesto ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o ante las cámaras de segunda instancia que no residen en la capital, tal como lo dispone el artículo 247, inciso segundo de la Constitución y el artículo 41 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Por otro lado, la Sala de lo Constitucional, además, en competencia, en el caso concreto del habeas corpus, para conocer el recurso de revisión contra la resolución que produce la Cámara de Segunda Instancia, que generen la libertad del favorecido a solicitud del interesado,
o que quien hubiese solicitado la exhibición basándonos en el artículo 72, inciso segundo de la Ley de Procedimiento Constitucional. Además, debemos tener en cuenta que solamente en el recurso de revisión de las decisiones rechazadas emitidas por la Cámara de Segunda Instancia con sede en la ciudad de San Salvador, que actúa como un tribunal de segunda instancia en materia. Mi nombre es Brian Alexis García Martínez y este día les voy a hablar acerca de los derechos protegidos por el proceso de habeas corpus. El proceso constitucional de habeas corpus en El Salvador tiene como objetivo principal proteger el derecho a la libertad individual, a la integridad física, psíquica o moral, así también como la dignidad, y busca asegurar que estos derechos no sean vulnerados de manera ilegal o arbitraria. Los derechos que protege o tutela el habeas corpus en El Salvador y sobre los cuales recae su acción incluyen el derecho a la libertad personal. El habeas corpus busca proteger algunos de los derechos como lo es la libertad, ya que toda persona es libre en la República y nadie puede ser sometido a servidumbre y a ninguna condición que menoscabe su dignidad según el artículo 4 de la Constitución. También busca garantizar que toda persona no sea detenida ilegalmente, pudiendo invocar dicho proceso constitucional en caso de que se diera esa situación. Según el artículo 11 de la Constitución, inciso segundo, y en el caso de detención, que se respeten los derechos fundamentales. También, otro derecho más que protege el proceso de habeas corpus es el derecho a la integridad física y psicológica, ya que asegura que las personas detenidas no sean objeto de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, también protege el derecho a un juicio justo y a un debido proceso, ya que si una persona es detenida, el habeas corpus busca asegurar que se respeten sus derechos procesales, incluyendo el acceso a un juicio justo según el artículo 11, inciso primero y artículo 12 de la Constitución. Como último y principal derecho que tutela este proceso es el derecho a la defensa legal, porque si una persona es detenida, tiene derecho a ser defendida por un representante legal. Si éste posee los recursos suficientes, podrá costear su representación de forma privada, y en caso de no poseer dichos recursos, será el Estado mismo quien deberá brindar dicha asesoría legal según el artículo 12. También se presenta y se protege el derecho a ser informado de las razones de la detención. Cuando la persona es detenida, tiene el total derecho a conocer las causas de su detención y ser informada de manera clara y detallada sobre las acusaciones que se imputan en su contra. También, asimismo, protege la impugnación de la legalidad de la detención como principio fundamental y como el más importante de sus derechos, ya que este recurso permite a la persona defendida impugnar la legalidad de su arresto ante un tribunal competente en caso de que se presentare algún tipo de abuso de poder por alguna autoridad o si incumpliere su proceso legal de detención. Como uno de los últimos derechos que protege y tutela el proceso constitucional de habeas corpus en el área jurisdiccional, se encuentra el derecho a la pronta y expedita resolución judicial. El habeas corpus busca que la autoridad judicial actúe de manera rápida y efectiva para resolver la situación de la persona detenida y tomar medidas necesarias para restablecer su libertad y todos sus derechos restringidos si ésta ha sido detenida ilegalmente, con el objetivo de causar la menor cantidad de daños posible a la persona detenida. Bueno, continuamos con las explicaciones sobre el proceso de habeas corpus. Mi nombre es Gerardo Galindo y continuamos explicándoles en base a nuestra investigación. A mí me ha tocado explicarles el proceso de legitimación procesal activa y legitimación procesal pasiva. Entonces entendemos que la legitimación procesal activa recae sobre el sujeto. El sujeto, aquella persona al que se le ha violentado su derecho a la libertad,
su derecho a la dignidad, su derecho a la integridad física, moral y psíquica. Aquella persona a la cual se le ha detenido, no se le ha explicado, no se le ha dicho por qué se le ha detenido. Entonces, esa persona, ese sujeto al cual se le está deteniendo de manera arbitraria, tal vez cometiendo alguna infracción al debido proceso, esa persona automáticamente adquiere una legitimación procesal activa para poder iniciar pues un proceso de habeas corpus a través de su procurante, de su abogado y la persona que los representa ante los tribunales. Entendemos también que este sujeto debe tener capacidad jurídica procesal y capacidad procesal para poder iniciar dicho proceso. Entonces, ¿qué podemos hacer o cómo debe iniciar este proceso de habeas corpus? De acuerdo a nuestra investigación, dice por acá, pueden iniciar el proceso de habeas corpus a el sujeto a quien se le restrinja ilegalmente o arbitrariamente su libertad, se le vulnere la dignidad, la integridad física, psíquica o moral. B, por cualquier persona. Esto se le conoce como acción popular. Y también tenemos los tribunales competentes que podrán iniciarlo de oficio cuando consideren que existen los motivos suficientes para suponer que a alguien se le ha restringido ilegal o arbitrariamente la libertad o se le estén vulnerando los derechos a la dignidad, a la integridad física, moral y psíquica. ¿Qué quiere decir? Que también en este caso los tribunales pueden de manera de oficio iniciar este proceso. Pero también le recae esto en el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en el artículo 194 del Dinar 4 de la Constitución, y se los leo literalmente lo que dice nuestra Carta Magna. Dice artículo 194, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y Procurador General de la República tendrán las siguientes funciones. Corresponde al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Ordinal 4, promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los derechos humanos. En este sentido, cayendo en la legitimación procesal activa, cuando al sujeto se le ha infringido de manera arbitraria uno de los derechos constitucionales que están consagrados en la Constitución, como es la libertad, entonces el Procurador General para la Defensa de los Derechos Humanos podrá iniciar de oficio o a petición de la parte que está sufriendo ese daño, puede iniciar un proceso de habeas corpus, y también este sujeto que está sufriendo atentado contra sus derechos puede iniciarlo a través de su abogado defensor o su abogado procurante. Entonces, conocemos también como la legitimación procesal pasiva, que esto recae sobre las instituciones, sobre cualquier autoridad o individuo que sea la causante de la lesión a los derechos del sujeto. Entonces entendemos que esto puede caer en contra si la persona es privada de libertad por una acción administrativa de la policía y en la detención no se cumplieron los requisitos de la norma para poder detenerlo. Entonces en ese momento recae la posibilidad de iniciar un proceso de habeas corpus, o también si cae a través de requerimiento fiscal pero no se le explicó a la persona, no se cumplió el debido proceso, también recae ya la legitimación procesal pasiva y el sujeto en cuestión puede iniciar un proceso de habeas corpus. Y esto está conferido en la Constitución de la República en el artículo 11, inciso 2, el cual les leo de manera textual, y dice, artículo 11, ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, posesión, ni cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes, ni puede ser enjuiciada 2 veces por la misma causa. La persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier individuo o autoridad restrinja ilegal o arbitrariamente su libertad. También procede el habeas corpus cuando cualquier autoridad atente contra la dignidad o integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas. En este sentido, aquí nos queda un poco más claro que en el caso de la legitimación procesal activa es el sujeto, a la persona a la que se le está violentando su derecho a la libertad, y la legitimación procesal pasiva se configura cuando la autoridad o persona que lo manda a detener cae en algún incumplimiento de la norma jurídica a la hora de la detención.
a la hora de la detención. Por este sentido y este motivo, entonces ahí automáticamente se configura el derecho del ciudadano a iniciar un proceso de habeas corpus para poder recobrar su libertad porque se ha incumplido alguna de las normas y esto ha caído en lesión a un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución. Esto ha sido parte de nuestra investigación en lo que es legitimación procesal, tanto activa como pasiva, y vamos a continuar con los demás compañeros en la explicación del proceso de habeas corpus. Muchas gracias. Continuando con el tema del habeas corpus, vamos a conocer cuáles son los tipos que existen en nuestra legislación. Primeramente, tenemos que saber que están en dos puntos de vista, desde el punto de vista cronológico y en cuanto al radio de cobertura del habeas corpus. Primeramente, desde el punto de vista cronológico, es en relación a sus efectos sobre el acto lesivo. El habeas corpus puede ser reparador y se ataca una lesión consumada preventiva, la cual pretende impedir una lesión al producirla. El segundo es cuanto al habeas corpus, que se relaciona a la radio o cobertura, podemos saber de que se divide en varias categorías. Primeramente, el habeas corpus principal, que es el que tiene por objeto cuestionar una detención o prisión legítima, y es la que conocemos comúnmente, la cual necesitamos saber por qué motivos ha sido detenida la persona. Es conocido también como tradicional o clásico. El habeas corpus restrictivo también es llamado accesorio o limitado. En tal caso, tiene por fin evitar las perturbaciones o molestias a menores que son privados de su libertad. El siguiente es el habeas corpus correctivo, que es el que procura la preventiva y reparadoramente impedir aquellos tratos o malos tratos más bien de los traslados de las personas detenidas, y eso tiene su base legal en el artículo 11 de la Constitución, en su artículo segundo, y también en los artículos 40 y 57 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. El siguiente es el habeas corpus de pronto despacho. Por medio de los interesados hacen un uso de un instrumento para su resolución, para lograr su efecto, para que se produzca. El habeas corpus por mora o en la transacción es aquel que tiene su naturaleza reparadora y su objetivo es procurar que la libertad de una persona requerida por una autoridad distinta del lugar o detención y no radica su arresto y no dispone de los medios necesarios para el traslado del preso. El siguiente es el habeas corpus preventivo. Este tipo de habeas corpus tiene como objeto proteger de manera integral y efectiva el derecho fundamental de la libertad física, y es cuando se presenta una amenaza o intimidante de los detenidos. Esto es comúnmente verlos en situaciones de procedimientos penales. El habeas corpus contra la ley, y procede cuando se vulnera o se afecta a la libertad física del individuo y proviene de una ley o de su aplicación, cuando su contenido sea contrario a la Constitución, es decir, cuando se realiza un procedimiento que es inconstitucional. El habeas corpus contra los particulares pretende proteger a la libertad personal por actuaciones de particulares que constituyen una vulneración constitucional. Y por último tenemos el habeas corpus contra las desapariciones forzadas. Más bien es un medio para obtener la libertad de una persona detenida contra la ley, pero no es un medio para investigar el paradero de esa persona. Pero vamos a conocer cómo inicia el proceso del habeas corpus, el cual inicia con la presentación de una solicitud de demanda, ya sea de una persona privada de libertad o puede ser también un familiar, puede ser el representante legal, ya que ellos todos pueden presentar una demanda para solicitud de habeas corpus. El siguiente paso es que tiene que, por objeto, ordenar que se exhiba a la persona que está restringida en su libertad, es decir, que no se tiene que vulnerar sus derechos al honor o a la libertad, o más bien a que se perciba de ella o se vea vulnerante ante los medios. Con la presentación del informe, el juez ejecutor, en que describe su resultado de una de las indagaciones, emite una opción constitucional del reclamo planteado.
y se considera necesario y se pide a la autoridad particular o demandada que se evite la documentación y luego de ello se estima la indispensable y el tribunal puede ordenar un periodo de tanto al actor como al demandado para presentar sus pruebas con respecto al proceso constitucional el cual se está llevando. Los requisitos para poder realizar su tramitación se encuentran regulados entre el artículo 41 de la Ley de Procedimientos Constitucionales que establece: el acto de exhibición personal puede pedirse por escrito presentando directamente a la secretaria o a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o a la secretaria de cualquiera de las cámaras de segunda instancia que no residan en la capital, o por carta de telegrama cuya libertad esté indebidamente restringida, o por cualquier otra persona que la petición debe expresar, si fuere posible, la especie de encierro, prisión o restricción que sufre el agraviado, el lugar en que lo padece y la persona bajo cuya custodia está solicitando que se decrete el auto de exhibición personal y jurando que lo expresado es verdad. Para finalizar, sabemos que es muy importante conocer cuál es el proceso de habeas corpus, ya que como futuros profesionales en la rama del derecho debemos conocer cómo este afecta o cómo este ayuda a poder proteger o garantizar los derechos de libertad, garantizar algunos derechos fundamentales de los detenidos, como son el honor, la libertad, también el derecho a la intimidad, derechos que se han mencionado anteriormente en el transcurso de la explicación. También queremos agradecer por la atención que nos han brindado y queremos dar las gracias a la universidad que nos dio la oportunidad para poder participar en este proyecto. Gracias.